Hola, sean todos y todas bienvenidos a este taller sobre la elaboración de técnicas e instrumentos de recolección de datos. Este taller estará presentado por Grimilda Santos, Stephanie Mercado y Crisel Gavín, las cuales le estaremos hablando acerca de la escala acumulativa de Goodman. Este taller busca que cada uno de ustedes conozca sobre este tipo de escala y que al finalizar la explicación pueda aplicarla correctamente al momento de realizar este tipo de escala. Antes de iniciar con lo que es la escala de Goodman, primero deben conocer qué es una escala de medición. Pues, la escala de medición consiste en un instrumento capaz de representar con gran fidelidad verbal, gráfica o simbólica el estado de una variable. Una escala como instrumento de medición puede ser definida como un conjunto de símbolos o números construido de tal manera que pueda ser asignado, de acuerdo con ciertas reglas, a los individuos o a su conducta, a quienes se le aplica. La asignación indica el grado en que el individuo posee el rasgo objeto de medición, como lo expresa Kerlinger en el 2002. La escala acumulativa tiene su origen en el modelo de Goodman 1950. Según este modelo, también llamado escalograma, los ítems tienen una determinada dificultad y el estar de acuerdo con uno implica el estar de acuerdo con todos los precedentes. Suele tener muy pocos ítems y se utiliza para medir actitudes muy concretas. En la escala acumulativa de Goodman, todos los ítems deben medir lo mismo, aunque en grados distintos de intensidad. Son escalas con muy pocos ítems, 5 o 6, de confección laboriosa y útiles para medir objetivos muy limitados. Además, son escalas unidimensionales. El escalograma de Goodman se basa en la idea de que si un sujeto responde favorablemente a un determinado estímulo, lo hará también a todos aquellos que estén por debajo de él en la escala de inclusión construida. Esta escala es utilizada por los investigadores en situaciones donde se requiere una escala unidimensional para opiniones continuas. La escala unidimensional indica que las opciones de respuesta tienen un solo parámetro de medición, es decir, que se puede asociar un rango de números a la escala. Por ejemplo, en una escala del 0 al 10, ¿hasta qué punto está satisfecho con el servicio de esta aerolínea? Puede indicarse con opciones de respuesta unidimensionales. El interés de esta técnica de escalamiento está en que trata de medir conceptos unidimensionales a través de todo un universo de atributos. Ahora veamos algunos de los pasos a seguir para llevar a cabo el análisis del escalograma. Primero, debes establecer la forma de evaluar el error o desviación de los datos respecto al modelo. Segundo, ordenar los datos de manera que se ajusten lo más posible a una escala perfecta. Tercero, evaluar el grado de aproximación de los datos obtenidos a la escala perfecta. Cuarto, establecer reglas para fijar la posición en el continuo de aquellos sujetos cuyo patrón de respuestas se separan del patrón ideal. Y por último, debes establecer reglas o normas para comprobar si el conjunto de elementos elegido es escalable según el modelo de Goodman. Algunas de las principales características de la escala de Goodman son que todos los ítems han de referirse al tema u objetivo propuesto. Además, debe representarse de forma jerarquizada, es decir, que debe de ser ordenada según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia. Y por último, la puntuación total del encuestado
se determina por el número de ítems a los que ha respondido sí. Veamos cómo es el proceso de elaboración. Para la elaboración de la escala de Goodman, en primer lugar, se seleccionan unos pocos ítems con los cuales, a priori, se muestran de acuerdo la mayoría de las personas. Una vez seleccionados estos ítems, se seleccionarán otros cuantos cuya aceptación indique una actitud moderada hacia el objeto de estudio. Y, finalmente, se incluirán ítems cuyo contenido refleje una actitud extrema. De esta manera, si la escala es correcta, los sujetos que respondan favorablemente a los ítems más extremos deberán hacerlo en el mismo sentido a todos los ítems que representen actitudes menos extremas. La escala de Goodman es popular en aplicaciones de escala social y también en el cálculo de la cultura organizacional, la educación o la evaluación de logros en general. La primera aplicación se utiliza para evaluar estructura jerárquica de una organización. Incluye preguntas que analizan la jerarquía de empleados, como estoy dispuesta a contribuir a las causas sociales apoyadas por mi organización. Estoy dispuesto a trabajar más horas para completar la tarea asignada. Estoy dispuesto a comunicarme mejor con los miembros de mi equipo. Y estoy dispuesto a asistir a conferencias y seminarios. Aplicación 2. Este método también se puede utilizar para medir el recorrido de un cliente. En este caso, las siguientes preguntas pueden formar parte de la escala. ¿Podría ser que me entregaran los productos en mi puerta? ¿Podría ponerme en contacto con el equipo de apoyo rápidamente? ¿Podría buscar los productos requeridos fácilmente en el sitio web de la empresa? ¿Podría hacer el pago de los productos fácilmente? ¿Podría resolver fácilmente mi problema poniéndome en contacto con el equipo de servicio al cliente? Como vemos, estas preguntas pueden ser fácilmente respondidas con un sí o con un no. Ahora, para que sea más entendible lo que hemos tratado hasta este punto, vamos a mostrar unos cuantos ejemplos. El ejemplo 1. Este ejemplo se va a tratar sobre la alfabetización aritmética elemental. En la tabla vemos que existen 3 ítems o 3 preguntas y el estudiante o la persona que vaya a responder simplemente tiene que decir sí si lo cumple y no si no cumple. Las respuestas asertivas o las respuestas que vayan con sí se van a marcar como un 1 y las que vayan con no pues se va a marcar con un 0. El ejemplo 2 es un poquito más distinto que el ejemplo 1. En este caso, el estudiante deberá primero resolver las 3 operaciones, luego se va a generar la tabla y aquí sabremos cuántos aciertos tuvo cada estudiante. El 1 representa los aciertos y el 0 representa los errores. En el ejemplo 3, que fue utilizado para conocer la práctica de lectura, en este caso la tabla contiene 5 preguntas y aquella persona que la vaya a llenar simplemente tiene que responder sí o no. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas que tiene esta escala. La primera es que es de naturaleza altamente jerárquica y estructurada. Por ello, puede ser extremadamente productiva en encuestas y cuestionarios cortos, por ejemplo, para analizar la distancia social, la jerárquica de los empleados, las etapas de evolución, etc. Se utiliza con el objetivo de obtener información para múltiples consultas. La escala Goodman incluye múltiples enunciados para que los encuestados respondan.
lo que ocupa un breve espacio en una encuesta en línea. Es más intuitiva que otras escalas unidimensionales. La forma que las respuestas están representadas en esta escala hace que la escala de Goodman sea extremadamente intuitiva para los usuarios. Produce datos de forma ordenada. Las afirmaciones mencionadas en esta escala tienen su grado de importancia y, en consecuencia, los valores asociados. Por lo tanto, los resultados de esta escala son en términos de rangos. La escala de Goodman es la herramienta adecuada para obtener el grado de identificación que las personas tienen sobre un tema específico. La representación de las respuestas hace que esta escala sea meramente intuitiva. Pero también esta escala tiene sus desventajas, que en este caso son dos, y es que el proceso de elaboración es muy laborioso y tiene una utilidad y aplicabilidad menor que el resto de las escalas. Como logramos ver, la escala de Goodman es la herramienta adecuada para obtener el grado de identificación que las personas tienen sobre un tema específico. La representación de las respuestas hace que esta escala sea meramente intuitiva. Esperamos que este taller les haya servido para aprender y sobre todo para saber aplicar lo entendido. Fue para nosotros un enorme placer compartir este momento con ustedes y nos sentimos agradecidos por su atención. Muchas gracias y será hasta la próxima.